Buenas tardes. Hoy jueves 20 de marzo, ya estamos en la recta final del mes. Vamos a estudiar hoy el capítulo 20 de Proverbios y vamos a profundizarnos en unos versículos que a mí siempre me llamaban la atención porque yo no los entendía muy bien. Y tienen que ver con unos versículos que habla acerca de reyes, menciona a reyes. Y te preguntarás, qué raro, que ayer estuvimos hablando de pobreza y hoy vamos a hablar de reyes. ¿Qué será que dice acerca de los reyes que nos pueda interesar a nosotros, que somos personas que no tenemos nada que ver con un reinado? A no ser que un rey esté escuchando, o una reina, o un heredero a un reinado. De cualquier forma, es interesante para todos nosotros escuchar estas enseñanzas y durante el transcurso del video vas a entender por qué. En primer lugar, el concepto terrenal de un rey y el concepto bíblico son muy diferentes, ¿sí? Pero vamos a primero entender qué es un rey. Un rey es una persona que tiene poder de decisión y autoridad. Existen diferentes niveles de autoridad. Un rey tiene autoridad política, autoridad militar, autoridad económica y autoridad religiosa también. En la mayoría de los casos, un rey siempre es visto como una persona que representa lo que es el interés general del pueblo. Y hay diferentes formas como es elegido un rey. En la antigüedad era elegido en primer lugar por indicación divina. Ejemplos que podemos ver de reyes indicados por Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, podemos ver el primer rey de Israel, que fue el rey Saúl, ¿sí? Que ya sabemos que fue un rey de quien fue arrebatado el reino. A pesar de que es importante recalcar que el propósito de Dios en el principio no era que el pueblo de Israel tenga un rey humano. Vemos en Éxodo 19 que Dios quería formar una nación de reyes y sacerdotes. El propósito de Dios desde el principio era que Él mismo sea su rey. Él no quería establecer un rey humano, pero como el pueblo de Israel insistía en tener un rey humano, al igual que todos los otros reinos, entonces fue elegido el rey Saúl y fue ungido Saúl. Después Saúl incumplió los propósitos de Dios y fue arrebatado el reino de él, donde fue elegido el rey David. Y después vino el rey Salomón, quien es el que escribió el libro de Proverbios que estamos leyendo hoy. Entonces, la primera forma como era elegido un rey era por indicación divina. La segunda forma era por herencia. Por ejemplo, podemos pensar hoy en el rey Carlos III, que es el heredero de la reina Elizabeth II, por herencia. Y la tercera forma era por conquista, donde, por ejemplo, un rey iba y conquistaba otro reinado. Un ejemplo bíblico puede ser Nabucodonosor, que conquistó Jerusalén, y un ejemplo un poco más reciente de la historia, Alejandro Magno, que conquistó Macedonia, conquistó Persia y conquistó también Egipto. Me gustaría considerar con ustedes los requisitos que Dios preestableció para con aquellas personas que asumían el reinado. En primer lugar, debería ser un rey elegido por Dios. Primer requisito. El segundo era que no tenía que tener muchos caballos, no tenía que acumular para sí caballos ni volver a Egipto, la tierra de donde Israel fue rescatado de la esclavitud, sabiendo que Egipto representa la vida pasada, representa la vida, pecado y la esclavitud del pecado en términos espirituales. También Dios indicó en Deuteronomio 17, donde están todos estos requisitos, de que el rey no podía tener muchas mujeres, no tenía que acumular muchas mujeres para sí. El cuarto requisito era que el rey no podía acumular para sí muchas riquezas. Él no podía ser un rey rico ni pensar demasiado en las cosas materiales. Él tenía que ser un rey que velaba por la justicia y por el bienestar de la nación. En quinto lugar, el rey tenía que escribir una copia de la Torá, de la ley de Dios, y leerla todos los días. Esto para no olvidarse del Señor y que Él pueda reinar con justicia y en obediencia al Señor. Y en sexto lugar, el rey no podía tener de sí un concepto más alto que los otros. Él tenía que ser un rey humilde. No tenía que pensar que Él era más que los hermanos, más que sus hermanos, más que los compueblanos, más que las personas a quien Él estaba gobernando. Habiendo dicho todo esto, las características que deberían tener el rey conforme al corazón de Dios eran la obediencia, la justicia, la humildad y la dependencia de Dios. Y nosotros podemos ver todo eso cumplido en un rey, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Él fue el único rey que cumplió todas esas características y nosotros somos llamados a seguir sus pisadas. Ahora vos te preguntarás, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que ver con esos versículos que tienen que ver con los reyes?
Dos motivos muy importantes. Uno, porque a pesar de que hoy en día la mayoría de las naciones no se rigen por reyes, sí tenemos personajes y figuras que reúnen las características que debe reunir un rey. Por ejemplo, los presidentes, grandes líderes políticos, líderes empresariales, dueños de negocios, y vos también podés estar en un lugar de autoridad y de poder de decisión en tu casa. Tenés que gobernar tu casa, gobernar tu familia. Si perteneces a alguna organización, siempre hay personas que tienen autoridad y poder de decisión. Y por sobre todo, vos mismo sos el gobernador de tu propia vida. ¿Cómo estás gobernando tu vida? Importantísimo es que nosotros podamos ver esas características de los reyes y entenderlas. Y en segundo lugar, es porque la Biblia dice que nosotros fuimos llamados a ser reyes, a ser administradores de la gracia de Dios, y dice proféticamente en el libro de Apocalipsis que nosotros vamos a convertirnos en reyes y vamos a reinar con Cristo en la tierra. Entonces es importantísimo que conozcamos esas características también. Y por sobre todo también saber cómo yo, si en algún momento ocupo un lugar de autoridad y de poder de decisión, cómo yo debería comportarme para ser un gobernador, un rey, un líder conforme al corazón de Dios, y también para ver e identificar si la persona que está a cargo, si la persona que está liderando es un líder bueno y si cumple con las características preestablecidas por Dios en su palabra. Entonces, pensando en eso, vamos a ver el versículo 2. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Un rey, un líder, tiene normalmente poder absoluto, ya está en una posición de poder por algo, está en ese lugar. Entonces no es sabio para una persona que está subordinada provocarlo a ira. ¿Quién quiere provocar a ira a un león? Por eso da el ejemplo aquí en la Biblia de eso. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Es importante que nosotros a través de este versículo aprendamos la humildad, el subordinato. Es muy importante que para que el día de mañana vos puedas ser un buen líder, puedas aprender también el subordinato, cómo uno tiene que comportarse dentro de los márgenes y las regulaciones del respeto. El versículo 8 dice así: el rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Este versículo nos enseña que la persona que está liderando tiene que liderar no con fuerza. Dice, con su mirar disipa todo mal. Muchas veces las personas que están en un lugar de autoridad, donde tienen poder de decisión, tienen la tendencia a querer utilizar la fuerza. El líder conforme al corazón de Dios no lidera de esa forma. Acá dice que el rey que se sienta en el trono de juicio con su mirar disipa todo mal. O sea, que con la misma presencia y con el mismo ejemplo, él no necesita utilizar agresividad, ni agresión, ni ser tosco. Él puede liderar con mansedumbre. Vos como líder de una empresa, como jefe de algún sector, como el administrador y el líder de tu casa como padre, ¿cómo estás gobernando? ¿Estás gobernando con agresión, con fuerza, o estás gobernando con tu mirada, con el ejemplo, con mansedumbre? ¿Vale? Ahora vamos al versículo 26 y dice: el rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Aquí da el ejemplo de aventar, significa separar a lo que es bueno de lo que es malo. El rey correcto, el rey conforme al corazón de Dios, él lidera separando lo bueno de lo malo. Él no admite la corrupción, él no admite la injusticia, y dice que sobre ellos hace rodar la rueda. La rueda en aquel tiempo representaba algo que separaba, apretaba y trituraba las cosas y dejaba las suciedades fuera. El rey, el líder correcto hoy en día, tiene que ser una persona que identifique la corrupción, que no se preste a cosas que no van por el camino correcto y que no se preste a cosas que no están bien vistas ante los ojos de Dios. Y el versículo 28 dice: misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. Esto nos enseña acerca de que el rey debe ser justo, pero también debe ser misericordioso. Y habiendo dicho esto, me gustaría compartir con ustedes dos versículos que están en el libro de Jeremías. Y dice así el versículo 23 del capítulo 9 de Jeremías: así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra.
porque estas cosas quiero, dice el Señor. Un versículo increíble. Estas cosas quiero: justicia, juicio y misericordia. Estos principios atemporales de liderazgo son unos principios que nosotros deberíamos poder aplicar en nuestras vidas. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas somos reyes, somos líderes, en tu casa, en tu colegio, en tu empresa, en cualquier lugar donde te toque estar. Vas a tener una postura de liderazgo y también vas a poder ver a líderes. Qué importante es entender cuál es el liderazgo conforme al corazón de Dios, el liderazgo como a Dios le agrada. Y para terminar, me gustaría compartir con ustedes un versículo que está en Primera de Pedro, al final de la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que es uno de los versículos lema de Comunidad 99. Y dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto está citando Pedro, está citando Éxodo 19, 5 y 6, que me gustaría leerlo también con ustedes. ¿Por qué es que nosotros estamos leyendo estos versículos que hablan acerca de reyes? Y dice Éxodo 19, versículo 5. El Señor dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y Primera de Pedro 2, versículo 9, recuerda este versículo donde Pedro dice: porque vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tener esa consideración por nosotros, a pesar de que nosotros no merecemos nada. Enséñanos a ser buenos líderes. Enséñanos a aprender las condiciones de un liderazgo conforme a tu corazón, para que podamos reinar contigo conforme a tu voluntad, Señor, en el reino venidero. Gracias, Padre, por tu protección y por tu bendición diaria que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Pueblo adquirido por